¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy quiero que me acompañen en todo el recorrido que voy a hacer. Ahora mismo voy en camino a Etelsa porque me enteré que ahí estaban vendiendo líneas y yo no puedo explicarle hace cuánto yo vengo buscando una línea para ponerle al modem que nosotros tenemos en la casa, que para poder subir mejor los videos desde la casa y tal. Entonces voy en camino para allá. Eso es una total locura porque tienes que estar cazando en qué punto de Etelsa sacan línea para los cubanos. Para el turista siempre hay, déjenme decirle, pero para el cubano no. El costo de la línea 1.000 pesos moneda nacional y por eso es que se pierde. Entonces voy en camino para allá. En el Etelsa que voy a ir es por allá por la bahía de La Habana, por la Alameda de Paula, específicamente, que así es como se llama. Así que ahora mismo estoy caminando por Ejido, una de las calles más controversiales de La Habana. Ay, qué linda. La gente como se mete con uno en la calle, sin palabras. Vaya. Así que nada, mi gente, luego quiero cruzar a la feria de San José. Es una feria, la más grande feria de artesanía aquí en La Habana, porque quiero ver cuánto cuesta una bandera cubana grande, que hace rato quiero una bandera cubana grande. Así que bueno, acompáñenme. Lo que hace es insoportable. Yo me hice unas trencitas aquí, pero están todas despeinadas. Por eso me puse la gorra, además también porque por el sol. ¡Ah! Ya tenemos línea, finalmente. Y quedaban pocas, las saqué aquí, en ese cartelito azul que ustedes ven ahí. Y ya quedaban pocas, así que llegué justo a tiempo. Justo a tiempo. Así que bueno, ahora voy a ir a la feria de San José. Les voy a mostrar la feria de artesanía más grande de toda La Habana. Se la voy a mostrar y también voy a ver, sobre todo, cuánto cuesta una bandera cubana grande. Así que vamos para allá. Esto es la feria de San José. Es grande y tiene otro piso arriba que ahora vamos a subir. Pero es todo estanado así. Ahora cuando salga se los voy a mostrar mejor, pero es hiper grande. Y lo bueno que tiene es que aquí pueden regatear y pueden encontrar muchísimas ofertas. Ay, mira, ahí hay una bandera cubana grande. Voy a preguntar el precio. Déjenme comentarles algo sobre la feria esta de San José. ¿Qué pasa? Que está en la bahía de La Habana, en un punto estratégicamente para cuando viniesen los cruceros, pues los turistas pudieran venir acá a la feria de artesanía y comprar su souvenir o lo que quisieran comprarse. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ya desde hace muchísimo tiempo, ya aquí en Cuba no viene ningún crucero, hace bastante tiempo ningún crucero, entonces las ventas de estos lugares han mermado considerablemente y muchísimo. Ahora, si vienes aquí a esta feria, puedes encontrar variedad de todo tipo, desde pulso hasta llavero, hasta ropa tejida, guayabera, que es algo típico cubano. O sea, puedes encontrarte literal de todo. Y lo mejor es que puedes regatear, o sea, puedes obtener una mejor oferta. Pregunté sobre la bandera cubana y la grande, que es la que yo quiero, cuesta $30. ¿Qué? $30. Eso para mí está demasiado caro, pero demasiado caro está ese costo de la bandera cubana. Yo voy a seguir mirando en otras ferias y ir comparando precios, porque la verdad es que yo quiero una bandera cubana, la quiero colgar en mi casa y cuando salga por ahí quiero llevarme la bandera y hacerme fotos con la bandera cubana para que todo el mundo sepa que soy cubana. Bueno, en fin, que aquí también se pueden encontrar heladería, coco, también que venden, etcétera, muchas cositas así. Y pues nada, vámonos a ir aquí porque ya con los $30 que me han dicho que cuesta la bandera cubana.
Miren, en la segunda planta está esta cafetería que se llama Sabor Café, pero bueno, también venden tragos y tal. Aquí está la pizarra y la gente viene cómodamente, después de caminar tanto por ahí abajo buscando ofertas, viene y se sientan aquí a tomar un rico café. Así que nosotros en este caso traímos agua, así que no vamos a tomar café, pero quiero mostrarles acá la vista que se ve desde acá en el segundo piso. Y bueno, aquí también hay bastante emprendimiento. Todo esto es artesanal, hecho por los mismos cubanos. Ven aquí, esto es de flores, qué bonito. Y esto es de ropa, esto es una marca que se llama Innatus. Y miren qué bonitas cositas tienen. Hasta traje de baño. Miren, todo esto es hecho. Y de brujas también, que aquí lo que venden son jabones, incienso, cosas para el hogar, para que huela rico. Y muchos emprendimientos cubanos. Bueno, desde aquí tenemos una mejor vista de lo que es esta parte de la bahía. Miren un poquito por acá, que no es la lancha de regla. Y miren esta parte de acá, como está un poco bastante destruida. Por allá se ven como unos pescadores. Mírenlo por allá, ahí pescando. Y la verdad que la bahía está sucia. Miren cómo se ve ahí. Todas estas naves están cerradas y yo creo que por acá no hay como gente que vienen aquí a vender, creo. Hay algunos que tienen candaditos, así que pienso que esas que tienen candaditos sí vienen a vender acá. Pero ya que vayan al primer piso y compren, es bastante complicado. Imagínense subir a la segunda planta, que es esta, para comprar. Miren acá los cuadros, qué bonitos se ven. Me encantan esos cuadros. Me encantan. He salido de la Feria de San José y quiero mostrarles lo grande que es todo esto acá. Miren, todo esto acá en la Feria de San José, hasta allí son los almacenes, así que es bastante grande. Y por eso es que les digo que aquí pueden encontrar muchísima variedad de cosas y muchísimas cosas. Me encontré unos cuadritos que me encantaron, por aquí les voy a poner unas fotitos, que costaban $1 o al cambio en moneda nacional, pero me encantaron para decorar o para hacer un pequeño regalo, detalle, lo que sea. Me gustó muchísimo. De regla, ahora va para regla, pero también ella va para Casablanca, pero Casablanca queda como para acá, que es donde está el Cristo de La Habana. Y ahora les voy a hacer una historia. Yo no sé si ustedes se enteraron del cuento de la lanchita de regla, pero hubo una vez que la quisieron coger para un intento de irse para los Estados Unidos con la lanchita de regla. El tema es que una vez montaron un cake en la lanchita. ¿Qué vas a pensar tú un cake? Pues nada que ver, pero dentro del cake había una pistola y trataron de secuestrar, por así decirlo, a la lanchita para llegar a los Estados Unidos. Obviamente no se logró ese objetivo y de ese momento como para acá, entonces la lanchita de regla le pusieron como unas rejas bastante seguras, y también entra la policía ahí en la lanchita también de regla, para ir y venir de regla y Casablanca y todo eso, para que no haya ningún tipo de inconveniente ni nada de eso. Así que los cuentos que uno escucha y los intentos del cubano por salir de Cuba, ¿no? Así que bueno, aquí es donde está, miren por acá, que eso no estaba así, antes estaba más destruido, pero bueno, lo arreglaron y ahora mismo está así, que es donde sale la lanchita de regla. Estamos en la bahía de La Habana, todo esto es la bahía de La Habana. Mira, por acá también están arreglando el puerto de la bahía de La Habana, que es este que queda acá.
también lo están arreglando. Ya lleva bastante tiempo que lo están arreglando. La verdad, vamos a ver cuándo terminan de arreglarlo. Así que nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido. Necesito ir por Obispo, así que no sé ni por qué calle coger. Yo creo que voy a coger por acá y salir a la plaza vieja. Así que vamos para allá. Por la calle Oficio, y la calle Oficio es bastante popular porque se encuentra durante toda la calle dos de las plazas más importantes de La Habana Vieja. También se encuentra en Oficio y Churruca, que es una de las calles más pequeñas de La Habana. También el tren Mambí, mírenlo por acá, que ahora yo les voy a hacer una pequeña historia sobre este tren Mambí. Déjenme mostrárselo un poco mejor. La Habana Vieja está llena de lugares y de cosas interesantes. En esta oportunidad te hablaré del tren Mambí, o también conocido como el vagón presidencial. Demasiado interesante, así que presta atención a lo que te voy a comentar. Este tren se encuentra en una de las calles más pequeñas de La Habana Vieja. Se llama Churruca, detrás de la plaza de San Francisco de Asís. Este fue construido en los Estados Unidos en 1900. Junto a dos más similares, solo se fabricaron los números 97, 98 y 99, para ser solo usado por altos ejecutivos y personalidades de la política. Pero ¿cómo se hacían funcionar esos ventiladores y esas luces si no había electricidad en el coche? Había un sistema de dinamos, ¿sabes lo que son dinamos? Sí. Ese sistema de dinamos, pero grande, que generaba y alimentaba una batería, que esa batería era la que hacía funcionar ese ventilador y esas luces. Pero ¿qué pasa? Aire caliente, como que estamos recibiendo ahora. ¿Qué es lo que hacía entonces para enfriar el aire y que pareciera aire acondicionado? Cuando no había todavía aire acondicionado, esas cabezas que ustedes ven ahí se llenaban de hielo seco y hielo húmedo. Y entonces el aire que circula entre el falso techo y el techo corre por toda esa galería que hay hasta el final, y también hay gavetas allá con hielo. Y entonces corre por esa galería y sale por aquí. Y las aspas del ventilador a su vez lo esparcen y sale por todas estas escotillas que van a verse que están en todas las habitaciones. Y entonces cada uno tenía su aire acondicionado. Es un concepto, por supuesto, digamos, inicial de lo que sería posteriormente el aire acondicionado. Que no estaba para la fecha 1900. Ya les dije que llega a Cuba el coche en 1912. O sea que tiene ya de cumplido 123 años. Uno de los vagones quedó bajo propiedad de la compañía norteamericana. Hoy se exhibe en el Museo Ferroviario de Pensilvania. Y el otro, nombrado Dorado, prestó servicios en México al representante de la compañía en ese país. El diseño del tren logró distribuir el espacio de manera que tuviera todas las comodidades de una vivienda. Un recibidor espacioso, sofá cama y literas bien disimuladas, y de otros recibidores más pequeños, también con literas, un salón para oficinas, servicios sanitarios, dos habitaciones con sus respectivos closets y muebles de maderas preciosas, habitaciones que se comunicaban a través de un baño intercalado, provistos de una bañera de mármol y otros aditamentos. Dispone además de un comedor para 8 personas, nada más y nada menos, con vitrinas de maderas preciosas y cristales de bacará, cubiertos de plata y otros accesorios con el logo del Mambí. También tiene pantry, cocina y una habitación para el personal de servicio con 4 capacidades. Dime tú, ¿te gustaría vivir viajando en este tren tan cómodo? Vaya, te leo en los comentarios. Tan solo a unos pasitos más vamos a salir a la Plaza de las Palomas, como popularmente se le conoce, pero se llama en realidad Plaza de San Francisco de Asís. Ahí hay un hotelito que es bastante pequeño
que arriba se ve una bonita vista de La Habana, o sea, de la bahía de La Habana. Yo siempre recomiendo este tipo de vistas o de terrazas, que por cierto, si quiere que le haga algún videito de eso, pues déjalo ahí abajo en los comentarios, las mejores terrazas de La Habana, que encantadísimo se lo voy a hacer. Y este tipo de terraza a mí en lo particular me gusta venir, sobre todo cuando ya va cayendo el atardecer, para tener una vista espectacular. Espectacular. Cercado esta parte de acá porque parece que están reparando o arreglando el convento de San Francisco de Asís, que es este que ven ahí los andamios. Qué bueno, qué bueno. Y por acá se encuentra el Caballero de París, que ahora se lo voy a comentar, se lo voy a mostrar como por delante. Por acá pinturas, miren qué bonita, qué bonito. Eso se... ¿Usted mismo las pinta? Wow. Vamos a acercarnos un poquito para ver. Miren qué bonitas pinturas acá, cerca de la plaza de San Francisco de Asís. Miren, con La Habana. ¿Se demora mucho haciendo estas pinturas? Súper rápido. Qué bien, qué bien. ¿Siempre está aquí? Por acá, así que ya bueno, acá les muestro el Caballero de París, que también tiene su historia. Y el tema es, fíjense que acá en el dedo, no sé si ustedes logran ver que está bastante gastado, igual que la barba. Y es que hay como una leyenda, por así decirlo, es que si le frotas el dedo o la barba y pides un deseo, pues ese deseo será cumplido. O darle 3 vueltas al Caballero de París, también ese deseo será cumplido. Así que no sé, ¿qué creen ustedes? Tendrán que venir aquí a La Habana, a la plaza, y hacerle eso al Caballero de París, y después me lo comentan en los comentarios a ver si le funcionó. Y acá, miren qué bonita se ve hoy la plaza. Ya que estamos acá en la Plaza de las Palomas, les aprovecho para comentarles que yo doy tour por La Habana. Se llama Andando La Habana como un cubano más. En la cajita de descripción les voy a dejar el link del Airbnb, donde pueden ver detenidamente a los lugares que vamos, qué hacemos, y sé que les va a encantar. Lo mismo pueden reservar por el mismo Airbnb que por Instagram, porque mucha gente también reserva por Instagram. Si vienen en un grupo, pues por ejemplo más de 4 personas, pues les ajustamos ahí el precio, y el tour dura 3 horas aproximadamente, pero casi siempre nos extendemos un poquito más. En Independencia el tour se hace totalmente caminando La Habana, eso sí, gorra, bolso con pomito de agua, porque sí vamos a caminar y vamos a estar viendo esta Cuba, esta Habana, que es de turismo, un poco de las plazas. Vamos a tomar un rico mojito, un café fuerte cubano, y vamos a ir también a un solar, porque mucha gente tiene, como en otros países, que el solar viene siendo como un terreno. Ya de los solares estaremos conversando y hablando en otro videito, pero bueno, les comento porque a lo mejor hay algunas personas que les interesa saber cómo se vive en un solar y qué cosa es un solar aquí en La Habana. Pues eso también lo estamos viendo en el tour. Así que nada, si te interesa reservar y vienes a Cuba por primera vez o segunda vez, pero te interesa este tour, pues en la cajita de descripción les estaré dejando el link del Airbnb o de mi Instagram, que también por allá pueden reservar. Así que nada, los espero por allá. Este es el hotel que le comentaba, Palacio de los Corredores, que se ve una bonita vista de la bahía de La Habana. Y los precios acá es bastante económico para el cubano. Pueden pagar por tarjeta, por transferencia, y es en moneda nacional. Así que bueno, seguimos caminando. Vamos a entrar por acá porque ya a mí me está dando hambre y yo quiero comer algo.
Se encuentra el Museo del Chocolate, o la Casa del Chocolate también como se le llama. Antes había muchísimas, pero muchísimas ofertas, ya casi no hay. Y un dato curioso es que este Museo del Chocolate fue inspirado en el Museo del Cacao y el Chocolate de la ciudad de Bruselas, fundado por la señora Jo Draps. No sé si la estoy mencionando bien, pero bueno, miren acá. Acá se encuentra. Bueno, hemos llegado a la Plaza Vieja y me encontré que la están reparando. Miren por aquí, las cámaras oscuras, que es por acá, que es este edificio, también está en reparación hace bastante tiempo. Por acá están haciendo algo ahí, no sé. En fin, que están haciendo varias reparaciones. Por allá está el planetario, que más nunca eso abierto, está apuntalado, así que tal parece que también lo están arreglando. Y bueno, acá seguramente poniendo losas, etcétera. Vienen por acá también la fuente, la están arreglando. Así que se están preparando para el turismo, porque déjenme decirles que ahora en octubre es que empieza la temporada alta del turismo. Así que qué bueno, qué bueno. Qué bueno, miren por acá este edificio, como se le conservan los vitrales. Ay, me encanta, es que me encanta todo lo viejo. A mí me encanta. Y bueno, por allá quiero llegarme, no sé si puedo pasar por aquí, creo que sí. Quiero llegarme a la cervecera, porque ahí a veces venden limonada y yo tengo tremenda sed y tremenda hambre. Y para tener energía, para seguir caminando, vamos a ver si ahí venden algo de eso. Así que miren, por acá también están reparando la fuente, dándole su mantenimiento. Creo o estoy segura que esto es de la oficina del historiador, que le dan este tipo de mantenimiento, porque esto pertenece al casco histórico. Bueno, la Plaza Vieja. De hecho, la Plaza Vieja es la única plaza que no tiene iglesia, pero bueno, tiene de todo. Tiene cafetería, restaurantes, tiene una fuente, tiene museo, hasta, mira, hasta un spa tiene aquí. Hasta un spa. Bueno, estas son las ofertas que tienen por acá en el día de hoy. Al parecer no tienen limonada, pero tienen comida también. Miren, esa oferta de cerdo asado más 12 cervezas por 5.000 pesos. No sé cómo ustedes lo ven. Me da una gracia porque ya 2 personas me han confundido con una turista, mostrándome las cartas de los lugares, de los restaurantes por allá, saliendo ahora de la Plaza Vieja, y yo, dice, ¿qué idioma habla? Yo, soy cubana. Y dice, ay, pero no lo parece. ¿Ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios, ¿parezco o no parezco cubana? De fritura que me encanta, así que vamos a probarlo aquí mismo en Obispo y San Ignacio. Ella es la candela. Vamos a ver porque tengo bastante hambre. Miren cómo son las frituritas. Miren, cuesta 10 pesos, moneda nacional cada una. Así que voy a comerla para seguir caminando. Si hay algo que estaba buscando yo hace rato es queratina, de esta que venden en la Feria de las Más y todo eso, que no es tan fuerte, porque yo lo que compro es o de aguacate o de coco. Y la acabo de encontrar, entré random al Tencent de Galeano para ver qué hay, que aquí casi siempre venden cositas, y la he encontrado, mírenla aquí. Esa verde que ven ahí, la que yo compro es o aguacate o coco. Así que hay aguacate y voy a aprovechar y comprarla buscando con dinero hoy, milagrosamente. Normalmente sale el cubano con unas habitas y dinero, porque tú no sabes que lo que te pueda aparecer, que puedas comprar, que te haga falta. Porque a todas estas, cuando ves algo, dices, coño, esto me hace falta. Y miren, encontré la queratina que estaban buscando desde hace rato. Qué bueno, qué bueno. Una cosa menos, una cosa menos.
Así que seguimos caminando por todo Obispo. Necesito ir a la Etensa de Obispo para hacer una consulta ahí de lo de la línea y el modem ahí que he comprado. Así que bueno, de ahí sí ya no puedo más. Ya yo me voy para la casa porque tengo mucho calor. Ahora llamé al Pichi y anda trabajando por el Parque Cristo y ando cerca por aquí. Así que vamos a llegarnos a donde está trabajando. Ay, estas prácticas se me meten las piedras por detrás del zapato. Así que bueno. Parque Cristo, esta es la iglesia del Parque Cristo, que según cuenta la leyenda, yo no sé si será verdad o mentira, sea algún cubano que haya emigrado, que me lo diga por acá por los comentarios si es tan cierto eso que dice, que muchos balseros que se iban por el mar venían a esta iglesia a pedir que todo les fuera bien, que todo... ¿sabes? Que no hubiese problema y que pudieran llegar sanos y salvos a los Estados Unidos. No sé si eso es tan cierto como dicen. Miren, es esta iglesia que ven acá, que se encuentra en el Parque Cristo. Está acá. Miren. Por acá, algo típico acá del Parque Cristo son los churros que venden acá, que el otro día pasé y lo tenían a 150. Esos pesaron súper baratos. El cucurucho ese lo vendían como a 60 pesos y han ido subiendo conforme han ido subiendo también todas las cosas. Entonces, un poco de artesanía. También este parque se caracteriza porque venden mascotas y accesorios y comida para mascotas. Lo mismo para perros que para gatos. Ahí les estoy haciendo el zoom para que puedan ver. Y bueno, la verdad es que a los alrededores hay restaurantes, hay tiendas, miren por acá. Y hasta por estar hay como un camión, es este que ven aquí, que vende cosas de comida. Arroz, 160 pesos, lo más barato que lo he visto. Tenían boniato, tenían ají, cebolla, en fin, de todo un poco. Ajá. ¿Viste? Que es como una copa. Sí. La parte fina era acá adentro. Ah, ok. Lo cogen aquí adelante y ya listo para tirar. Ya, ¿y se pone aquí en el hombro? Mira, o abajo el brazo? Ah, que choca ahí. Ya, sí. Aquí a donde se tira perle, acá el compañero me está explicando cómo funciona todo. Aquí me va a poner una diana. Esta es la diana, mira. Esta es la para que ella la vea ahí. Miren aquí, para poderle dar en el medio ahí. Sí, para que sepa si le diste o no le Si le digo o no le digo. Así que vamos a intentarlo. Y por acá también tiene como otras cosas donde se le puede dar también a la de esto. Y ahí me está explicando. Así que sí, vamos a intentarlo. Claro que sí. Como salí de tirar perle.
empapadísima de sudor. Es que está haciendo un calor horrible. Nada, que tirar perle siempre es bueno para desestresarse. Y no coger a la gente por el cuello, tú ven y tirar perle. Muy bueno, la verdad. Costó 15 pesos, moneda nacional, y te dan unos cuantos perles chiquiticos. Así que está bueno. ¿Le di algo? Creo que no le di a ninguno. Pero bueno, por lo menos se intentó. Por lo menos se intentó. Y ya más o menos me refresqué, me recogí el pelo, ¡ay, qué calor, qué calor! Y quiero mostrarles que compré estas dos piñitas. Caballero, las piñitas están perdidas porque en el transcurso de venir para acá para la casa entré a una tienda y estaban vendiendo tanqueticas de mayonesa, y yo hace rato quiero hacer ensalada fría, y la mayonesa pues es esencial para la ensalada fría, y a mí me gusta que sí o sí tenga piña. Entonces ya que la compré, estaba buscando piña, caminé cantidad buscando piña, y solo en un puesto fue que encontré estas y costaban 160 pesos. Y como pueden ver, tampoco es que esté tan madura, está chiquitica. Pero bueno, para la ensalada fría que voy a hacer, compré estas dos. Y también compré esta bolsita de limones criollos. Vamos a ver si tienen bastante zumo. Porque ahí tengo un vino y lo que quiero es echarle limón, azúcar, para que más o menos sepa como a sangría así.